Buen día, alumnos del programa académico preparatorio. Les saluda el licenciado Freddy Sandoval y el día de hoy continuamos con nuestros temas de álgebra. Vamos a trabajar el tema de factorización. Sin embargo, para poder trabajar el tema de factorización, vamos a tener que hacer uso de algunos conocimientos previos. Primero veamos que, como consiste en encontrar factores primos de números compuestos, entonces recordemos que números primos son todos aquellos que son divisibles por el mismo y la unidad. Y número compuesto es aquel que tiene varios divisores. Entonces vamos a utilizar el máximo común divisor. Entonces recordamos que el máximo común divisor se obtiene multiplicando los factores comunes con su menor exponente. ¿Y cómo encuentro el máximo común divisor de expresiones que tienen parte numérica y literales? Bueno, entonces primero encontramos el máximo común divisor de estos números, de 30, de 45 y de 75, descomponiéndolos en sus coeficientes numéricos. Luego de las literales, lo que vamos a hacer con estas es que vamos a tomar las letras que son comunes con su menor exponente. Entonces, descomponiendo cada monomio de estos que se nos están presentando, tendríamos 30 que se descompone en 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Copiamos sus respectivas literales. Ahora descomponemos 45. 45 se descompone en 3 por 3. Pero 3 por 3 lo podemos abreviar como 3 al cuadrado por 5. 3 al cuadrado es 9 por 5, nos da exactamente el coeficiente 45. Copiamos sus respectivas literales también. Y por último, 75. 75 sería 3 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25 por 3, 75. Entonces, veamos los resultados. Entre la parte numérica y las literales se toman los factores comunes con su menor exponente. Eso nos va a dar 3 por 5, porque recuerden que el 3 era el que tenía el menor exponente junto con el 5. De las literales también tomamos las letras comunes con su menor exponente y entonces tenemos que el máximo número que divide a las tres cantidades anteriores va a ser 15 a cuadrado b al cubo. Eso nos permite pasar a ver ahora el tema del factor común monomio. Para poder encontrar el factor común monomio, debemos escribir el máximo número que los divide y las literales que son comunes fuera de un paréntesis. Luego, ya habiendo identificado el factor común monomio, procedemos a dividir cada término del polinomio que se nos plantea dentro del factor común monomio. Y de esa cuenta, entonces, nosotros vamos a encontrar que 9xy dividido 3x, noten cómo la letra y aparece aquí dentro del paréntesis, porque la x, cuando hacemos la división, x y x se cancela, entonces solo nos queda 3y. El siguiente término es menos 6xz. Menos 6xz dividido 3x nos da menos dentro de más, da menos. 6 dentro de 3, 2. Y la x se cancela nuevamente y nos queda únicamente z como factor ahí dentro del paréntesis. 15x por w dividido 3x nos va a dar 15 dentro de 3, 5. Cancelo la x porque la x queda en el numerador y el denominador se cancela. Y entonces copiamos la letra w. De esta cuenta el 3x se llama factor común monomio. Y se procede a dividir cada término del polinomio dentro del factor común monomio que hemos identificado. En el siguiente ejemplo,
vamos a ver nosotros aquí que tenemos 24 a cuadrado b a la 4 c al cubo más 40 al cubo b al cubo c a la 4 menos 56 a cuadrado b al cubo c cuadrado. Y entonces queremos determinar el número que divide exactamente, el máximo número que divide a 24, a 40 y a menos 56. Entonces exactamente ese número es 8. 8 es de los coeficientes numéricos el máximo común divisor. Ahora observamos las literales. Debemos tomar de las literales que son comunes la que tiene el menor exponente. Y sí, precisamente es a cuadrado. Esa a cuadrado se escribe fuera del paréntesis acompañando al coeficiente numérico. Ahora pasamos a ver la letra b. B a la 4, b a la 3, b a la 3. Entonces tomamos la que tiene el menor exponente. Noten cómo se va formando el producto 8 a cuadrado b al cubo. Y por último nos queda la letra c. C al cubo, c a la 4 y c cuadrado. De esas tres, tomamos la que tiene el menor exponente, c cuadrado. Y procedemos a hacer la división de 24 a cuadrado b a la 4 c al cubo dentro de 8 a cuadrado b al cubo c cuadrado. 24 dividido 8 nos da 3. Y de las letras a cuadrado se cancela, pero b a la 4 como se restan los exponentes, 4 menos 3 queda b a la 1. C al cubo se resta 3 menos 2 y nos queda c a la 1. Procedemos a dividir el término que sigue, que es 40. Dentro de 8 nos da 5. 5 positivo porque 40 es positivo y 8 es positivo. Entonces tenemos 5. De las letras a al cubo y a cuadrado, al dividirse nos queda a elevado a la 1. B al cubo y b al cubo se cancelan, entonces ya no aparecen en el segundo término. Mientras que c a la 4 dividido c a la 2 se resta 4 menos 2 y nos queda 2. Luego el último término es menos 56 a cuadrado b al cubo c cuadrado. Menos, dentro de más que tiene 8 nos va a quedar menos. Menos 7. ¿Y qué pasó con las literales? A cuadrado b al cubo c cuadrado son exactamente las mismas a cuadrado b al cubo c cuadrado. Esas tres literales se cancelan, lo que nos da lugar entonces a tener únicamente el término que es 7. Tenemos entonces que este es el factor común monomio. Se escriben las cantidades que es comunes fuera del paréntesis y luego se procede a dividir cada término del polinomio dentro del monomio. Igual en este otro ejemplo, cada término del polinomio dividido dentro del monomio, para obtener los términos que se escriben dentro del paréntesis. Noten cómo la característica aquí del paréntesis que separa un término de otro nos indica que la expresión ya está factorizada, porque este paréntesis indica multiplicación. En ocasiones el factor común no es un monomio, por lo que debemos proceder agrupándolos. Y entonces, por ejemplo, 2y por x menos 5 más 3z por x menos 5 menos 7 por x menos 5, observan alumnos, x menos 5 tiene la característica que es común en cada término. Entonces, ese es nuestro factor común. Con la diferencia de que ahora es un binomio y dos o más términos le llamamos polinomio. Es decir, que nuestro factor común ahora es un polinomio. Procedemos a dividir cada término de la expresión dentro del factor común que es polinomio.
Y entonces, dividiendo 2y por x menos 5, dentro de x menos 5, se va a cancelar x menos 5. Se cancela x menos 5 y nos queda 2y. En el siguiente término, 3z por x menos 5, se cancela nuevamente x menos 5 y nos queda únicamente 3z. Y noten que queda 3z positivo, porque este término es positivo y este factor común polinomio es positivo. Sin embargo, en el siguiente término, menos 7 por x menos 5 dividido x menos 5, nuevamente se cancela x menos 5 y nos queda menos dentro de más, nos va a quedar menos 7. Entonces ahora estamos en el caso en el cual el factor común es un polinomio. Vamos a revisar nuestro siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo es 9x más 10y más 15 por xy más 6. Y entonces procedemos de la misma manera. 9x lo vamos a agrupar con 15xy. ¿Sí? 9x más 15xy. Observan, los he agrupado de acuerdo a su letra que es común, que es x. Mientras que 10y más 6 los agrupamos aquí pensando en que 10 y 6 tienen un número que los divide. De estos dos términos que están en el primer paréntesis, obtenemos un factor común, que es monomio. El máximo número que divide a 9 y a 15 nos resulta que es 3. Y de las letras comunes tenemos la letra x. Copiamos cualquiera de las dos porque las dos tienen el mismo exponente. Entonces ahora procedemos a dividir 9x dentro de 3x. Se cancela la x y nos va a quedar, dentro del paréntesis nos queda el número 3. Continuamos dividiendo y entonces ahora observamos que 15xy dividido 3x nos da 15 dentro de 3, 5. Observen nuevamente el uso de los signos. Aquí este es positivo y el término que es aquí común es positivo. Entonces más dentro de más nos queda, dentro del paréntesis nos queda más. Luego entonces, como la x es común, se cancela y solo agregamos la letra y. Nos quedó 3 más 5y. Ahora pasamos a factorizar el siguiente polinomio, 10y más 6. Entre estos dos hay un número que los divide. Y sí, exactamente es el número 2. Entonces divido 10y dentro de 2. 10y dentro de 2 nos queda 5y. 6 dentro de 2 nos queda 3. Y observen, estimados alumnos, que 5y más 3 y 3 más 5y es el mismo término. Probablemente tenga los orden diferente. Sin embargo, recuerden que una propiedad de la suma es la ley conmutativa. Y en este caso el orden de los sumandos no va a alterar el total. Y de esa manera es que puedo escribir 5y más 3 por, y ahora aquí, dividiendo todo este término dentro de 5y más 3, que es lo mismo que 3 más 5y, ¿verdad? Sí, entonces al dividirlo se cancela y nos queda 3x dentro del paréntesis. Seguimos dividiendo el siguiente término, 2 por 5y más 3. Dentro de 5y más 3 se cancela precisamente 5y más 3 y nos queda dentro el 2. Entonces hemos factorizado agrupando, pero debemos tener cuidado en elegir los factores que vamos a agrupar. Y en este ejemplo habíamos elegido 9x con 15xy, pensando en que 9 y 15 tienen un número que los divide, y que entre 9x y 15xy hay una letra común
que es la letra X. Y luego en la siguiente agrupación que hicimos, 10Y y 6, aunque no tienen letra común, observamos que 10 y 6 tienen un número que los divide. Y entonces nos queda este paréntesis, 3 más 5Y y 5Y más 3, que es exactamente el mismo, aunque el orden esté cambiado. Y este es nuestro factor común, solo que polinomio. Pasemos ahora a ver ciertas situaciones en las que es necesario cambiar el orden de los términos para poder lograr la factorización. Entonces siempre estamos en el tema de factor común por agrupación. Y entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6 términos. Esos 6 términos los vamos a agrupar eligiendo, por ejemplo, 2A por W con menos W. Los agrupamos en un solo paréntesis. 3A por X menos 3X, agrupados en un solo paréntesis. Y noten que voy a elegir menos 4AY de primero, para agruparlo con más 4Y. Entonces de estos 3 paréntesis vamos sacando en cada uno el factor común monomio. Por ejemplo aquí entonces de 2A por W menos 2 por W, el factor común es el número 2 y la literal común es la W. 2A por W dividido 2W me queda A. Menos 2W dentro de 2W me queda menos 1. Otra vez observen el signo, menos dentro de más nos queda menos. En el siguiente paréntesis tenemos 3A por X menos 3X. El número que es divisor de ambos es el número 3. Y la letra que es común es la letra X. Entonces nos queda de factor común 3X. Al dividir 3A por X dentro de 3X, nos queda solo la letra A, porque el 3 y la X se cancelan. Luego menos 3X dentro de más 3X, menos dentro de más nos queda menos 1, porque es la misma cantidad. Toda cantidad dentro de ella misma es 1. Ahora, en el tercer paréntesis, noten entonces cómo es que nos beneficia el haber agrupado primero el negativo, menos 4 por Y. Porque de estos dos sale un número que es factor común. Vamos a elegir el menos 4. Y luego la letra que es común es la letra Y. De tal forma que cuando divido menos 4Y dentro de menos 4Y, menos dentro de menos me queda más, que es lo que necesito. Si hubiera escrito de primero más 4Y y luego menos 4Y, me hubiera cambiado el orden del factor común. Y entonces, habiendo utilizado esta forma, tenemos A menos 1. Y A menos 1 es el factor común polinomio que aparece en los 3 términos. Este factor común que es polinomio, lo puedo tomar, factor común polinomio A menos 1, para escribirlo fuera del paréntesis. Y ahora procedemos a dividir el primer término dentro del factor común polinomio que es A menos 1. Y nos queda 2W. 3 por X por el factor común que es A menos 1, dividido el factor común que es A menos 1, ¿sí? Se cancela A menos 1, se cancela con A menos 1, y nos queda más 3X. Luego, A menos 1, que es el factor común, se vuelve a cancelar aquí, y nos va a quedar menos 4Y. Entonces, toda esta expresión que aparece aquí es nuestra respuesta para la agrupación en la que debimos haber cambiado el orden, y eso nos permitió poder encontrar el factor común A menos 1. Continuemos ahora con otro caso de factorización que se llama diferencia de cuadrados. En esta diferencia de cuadrados vamos a encontrar dos factores. Un factor formado por la suma de las bases
y el otro formado por la diferencia de las mismas bases. En el caso de x cuadrado menos y, lo que hacemos es obtener raíz cuadrada de x cuadrado, es x, raíz cuadrada de y cuadrado, que es y. Esas dos raíces primero se suman dentro de un paréntesis, el cual se multiplica por la resta de las dos raíces. Y a eso se le llama el producto notable suma por diferencia. Sí, así es, estimados alumnos. ¿Recuerdan el producto notable que estudiamos en la lección anterior? X más y por x menos y. Y precisamente, entonces, de la diferencia de dos cantidades que tienen raíz cuadrada exacta, encontramos la suma por la diferencia de esas dos raíces que hemos encontrado. Veamos un ejemplo de diferencia de cuadrados. Recuerden que entonces debemos encontrar la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo término, y esas raíces primero se suman y luego se multiplican por su respectiva resta. En el caso de 49 menos 25x cuadrado que se nos presenta aquí, primero encontramos la raíz cuadrada de 49, que es 7. Luego encontramos la raíz cuadrada de 25x cuadrado, que es 5x. Ya tenemos las dos raíces. Ahora lo que procede es la suma por la diferencia de esas raíces encontradas, es decir, 7 más 5x por 7 menos 5x. El siguiente ejemplo, 16y a la 6 menos 81z a la 4. Encontramos la raíz cuadrada de 16y a la 6, 4y a la 3. La raíz cuadrada de 81z a la 4, 9z a la 2. Y entonces esas dos raíces primero se suman dentro de un paréntesis y luego se multiplican por la diferencia de las dos raíces encontradas. La suma por la diferencia de las raíces de estos términos. Muy bien, pasamos ahora a ver el otro caso. Suma o diferencia de cubo. Aquí tenemos planteada la suma de dos cantidades que están elevadas al cubo. Y la forma general es que encontramos la raíz cúbica de x al cubo y la raíz cúbica de y al cubo. Raíz cúbica de x al cubo es x y raíz cúbica de y al cubo es y. Entonces observen que en la suma de cubos vamos a tener dos paréntesis. En el primer paréntesis hay un binomio, 1, 2, separados por el signo más. Cuando nuestro caso es suma de cubos, en este primer paréntesis va el signo más. Y en el siguiente paréntesis hay un trinomio, 1, 2, 3. Entonces se procede a elevar la primera raíz encontrada al cuadrado, menos la primera por la segunda raíz. Cuidado porque esto no es producto notable. Recuerdan que en el binomio al cuadrado ustedes decían el doble de la primera por la segunda. Ahora estamos en factorización de suma de cubos. Y entonces aquí debemos multiplicar únicamente por el producto de la primera y segunda raíz. Y por último, el último término del trinomio es esta segunda raíz encontrada que se eleva al cuadrado. Noten cómo los signos se van alternando más, menos y más. Entonces, en la suma de cubos tenemos la raíz cúbica del primer término más la raíz cúbica del segundo término por la primera raíz al cuadrado menos la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Y ahora observemos qué pasaría si es una diferencia de cubos. Igual obtenemos la raíz cúbica del primero y la raíz cúbica del segundo. Y también tenemos dos paréntesis, un binomio y un trinomio.
La diferencia es que ahora, al ser diferencia de cubos, en el binomio va separando a las raíces el signo menos. Mientras que aquí en el trinomio, todos los signos ahora son positivos. Cuando es suma, aquí los signos son más, menos, más. Y ahora, cuando es diferencia de cubos, los signos son todos positivos. La raíz del primero al cuadrado más la raíz del primero por el segundo y luego la raíz del segundo elevada al cuadrado. Estas expresiones, estimados alumnos, hay que aprenderlas. Hay que buscar una forma, un método que puede ser por repetición o puede usted volver a ver este video para ver cómo es que de alguna forma vamos tratando de aprender estas pequeñas expresiones que nos van a ayudar para poder factorizar. Veamos ejemplos asumiendo que ya memorizamos y que ya sabemos estas expresiones. Veamos aquí. Primer ejemplo. W al cubo menos 64. ¿Qué signo separa las dos cantidades? Signo menos. ¿Tienen raíz cúbica exacta? Sí. Raíz cúbica de W al cubo, W. Raíz cúbica de 64 es 8. Entonces se forma, recuerdan, un trinomio aquí y un binomio. En el primer paréntesis va un binomio separando a las raíces cúbicas por el signo menos, mientras que en el segundo paréntesis va un trinomio y todos los signos mencionábamos, todos los signos son positivos. Raíz cúbica del primero, W, menos raíz cúbica de 64 es 4. Y ahora aquí en el trinomio, la primera raíz al cuadrado más la primera por la segunda, es decir, 4 por W, más la segunda al cuadrado. Esta es la segunda raíz. Y la elevamos al cuadrado, nos da 16. Entonces estábamos trabajando una diferencia de cubos, donde hemos obtenido previamente la raíz cúbica del primero y la raíz cúbica del segundo. W y 4. Entonces hicimos la resta de las dos raíces cúbicas por la primera al cuadrado más la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Siguiente ejemplo. Solo que ahora observemos qué signo separa a las dos cantidades. El signo más. ¿Y será que 8x a la 6 tiene raíz cúbica exacta? Sí, así es 2x al cuadrado. Porque recuerden que cuando tenemos raíz cúbica, el índice es 3. Y entonces este x a la 6 sale dividiendo su exponente dentro del índice. Y entonces 6 dentro de 3. Por eso aquí sale la raíz cúbica como x a la 2. Igual con raíz cúbica de 27, y al cubo. 3. Y y al cubo se divide dentro del índice 3 y nos sale solo la letra y. Cuando es suma, aquí en el primer binomio, las dos raíces están separadas por el signo más. Entonces 2x cuadrado más 3y por. Y ahora el trinomio. En el trinomio los signos van a ir alternados más, menos, más. ¿Y cómo se forma el trinomio? La primera raíz cúbica, que es 2x cuadrado elevado al cuadrado, menos la primera por la segunda. Y ahora multiplicamos 2 por 3, 6. Copio x cuadrado y. Y para el tercer término, la segunda raíz, 3y, elevada al cuadrado nos da 9y cuadrado. Entonces hemos factorizado esta segunda expresión, que era una suma de cubos. Un tercer ejemplo. Ahora aquí el signo que separa las cantidades es menos. Y tendríamos que ver exactamente si hay algún tipo de expresión que nos permita poder factorizar. Y entonces aquí, estimados alumnos, 34a a la 9 menos 1
no es posible encontrar una raíz cúbica para 34. Porque, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Qué sucede? Bien, tendríamos que buscar entonces un término que realmente nos permita poder decir que esto es una diferencia de cubos. Exactamente, ajá. Aquí, este término, deberíamos de escribir entonces el número 49. Probamos con el número 49. Ah, exactamente. No nos sirve 49. ¿Qué número debo colocar aquí exactamente en esta posición para poder encontrar la raíz exacta que sea cúbica? Un número que multiplicado por él mismo 3 veces. Pero sucede que aquí en el planteamiento nos están diciendo que esa raíz cúbica es 7. Por favor, alumnos, en algunas ocasiones hay que buscar y determinar qué número es el que nos da exactamente la raíz. Y entonces sí, tienen razón. Borremos esta parte. ¿Y qué número le debo agregar? Así es, vamos a agregar el número 3. Entonces, el número 3 es precisamente el que debe ir en esta posición. Número 3. 343. De tal manera que la raíz cúbica de 343 va a ser 7. Y la raíz cúbica de a a la 9 no hay ningún problema porque se divide 9 dentro del índice que es 3. Y nos queda exactamente a la 3. La raíz cúbica del número 1, ese sí es 1. Y ahora, ya que tenemos colocadas aquí las dos raíces, 7 al cubo menos 1, entonces elevamos primera raíz al cuadrado, 49 a la 6, porque es al cuadrado, o sea que este 3 es 3 por 2, ¿verdad? 3 más 3 también nos da 6. Luego se multiplican las dos raíces, 7 al cubo por 1 y nos queda 7 al cubo, más la segunda raíz elevada al cuadrado y nos queda 1. Recuerden que en la diferencia de cubos, todos los signos en el trinomio son positivos. Pasemos ahora a hablar de trinomios. Los trinomios son expresiones de 3 términos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, trinomios que tienen la forma x cuadrado más bx más c. Trinomios que tienen la forma ax cuadrado más bx más c. Y el trinomio cuadrado perfecto. Para factorizarlos, vamos a reconocer la forma. Por ejemplo, trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, que se diferencian porque su coeficiente aquí, en la parte de la variable que está al cuadrado, es 1. Y entonces observemos aquí en estos 3 ejemplos, tenemos coeficiente 1 para x cuadrado, coeficiente 1 para y cuadrado, y coeficiente 1 para x cuadrado, y cuadrado. Entonces eso nos distingue como trinomios de la forma x cuadrado más bx más c. Y la factorización de esos trinomios de la forma x cuadrado más bx más c es, colocamos aquí dos paréntesis, donde escribimos la raíz cuadrada del primer término, que es x, por x. Y luego buscamos, como los signos aquí son positivos, buscamos dos números que sumados me den el término central, que es 8. Y sí, efectivamente son 2 y 6. 2 más 6 me da 8. Esos dos números también deben cumplir el requisito que multiplicados más 2 por más 6 me da el tercer término, que es 12. Entonces hemos factorizado x más 2 por x más 6. Les recomiendo que ustedes después detenidamente
Hagan la multiplicación de x más 2 por x más 6 y comprueben que efectivamente tenemos el trinomio que es x cuadrado más 8x más 12. Veamos el siguiente ejemplo. Y cuadrado más 14y menos 15. Queremos factorizarlo, entonces encontramos la raíz de y cuadrado. ¿Cuál es la raíz de y cuadrado? Es y. Se escribe dentro del paréntesis y y y. A continuación observamos los signos. Para el primer paréntesis signo más, y como tenemos aquí signo menos, para el segundo paréntesis signo menos. Buscamos dos números que sumados me den 14. Pero recordemos que la suma algebraica es muy general. Y entonces la suma algebraica representa también resta. De tal manera que 15 más menos 1. 15 más menos 1 me da el término central que es 14. Y se conserva el signo del mayor que es 15, ¿verdad? Luego, esos dos mismos números me deben dar multiplicados el tercer término. Más 15 por menos 1, menos 15. Entonces hemos encontrado factores para este segundo ejemplo. Entonces vamos a proceder a borrar las flechas para que no queden grabadas en su presentación. Y mientras tanto revisemos aquí el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es x cuadrado por y cuadrado menos 8y menos 20. Exactamente. Escribimos la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado, que es xy y xy. Luego el signo que hay entre el primero y el segundo es menos, y el signo que hay entre el segundo y el tercero es menos. Pero yo debo buscar dos números tales que me den 8. Entonces, como menos por menos me da más, estos dos números deben restarse. Y así es, efectivamente. Menos 10 más 2 me da menos 8, que es el término central. Y a su vez, menos 10 multiplicado por más 2, menos por más, me da menos 10 por 2, 20. Entonces hemos factorizado el trinomio que tiene la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué sucede con el otro trinomio? En donde ya aparece un coeficiente aquí. En este caso, para este ejemplo, es 5. Ya el coeficiente dejó de ser 1. A este trinomio se le llama de la forma ax cuadrado más bx más c. Y entonces para poderlo factorizar, un proceso que es el que estamos sugiriendo en esta presentación es que se multiplica y divide el polinomio por el coeficiente de x cuadrado. Es decir, como el coeficiente de x cuadrado es 5, se multiplica y divide dentro de 5, dejando indicado todos los productos, excepto el del término independiente. Procedemos entonces, tenemos 5x cuadrado más 4x menos 12. Voy a multiplicar y a dividir. Esto se hace para que se conserve el mismo término. Y entonces observen que cuando multiplico, en realidad lo que tengo es 5x todo elevado al cuadrado. Más 4 por 5x y 5 por 12 me da menos 60. Todo dividido 5 como habíamos comentado. Ahora en esta parte vamos a hacer un cambio de variable. Y en lugar de 5x vamos a escribir y. Es decir, tengo 5x cuadrado más 4 por 5x menos 60. Le llamo a 5x, le llamo y. Y me queda y cuadrado más 4y menos 60 partido 5. Entonces, eso lo hago porque ahora voy a factorizar el polinomio que tiene variable y, según el caso que vimos anteriormente, del que es x cuadrado más bx más c. Entonces y cuadrado más 4y menos 60, como aquí hay signo más y aquí hay signo menos,
más por menos me da menos para el segundo paréntesis, debemos buscar dos números, como son signos contrarios, que restados me den 4. Y efectivamente esos números son 10 y 6. Multiplicados esos números más por menos me da menos 60. Y entonces hemos encontrado y más 10 por y menos 6. Todo partido 5. Retorno el cambio de variable, es decir que en lugar de y que tenemos aquí, escribo lo que tenía anteriormente, que es 5x y 5x. Y ahora vamos a proceder a obtener entonces el factor común. Y efectivamente, en el primer término factorizamos y tenemos 5 por x más 2. Y en el segundo nos queda 5x menos 6. Entonces noten que podemos hacer aquí 5 y 5. Los podemos cancelar y nos queda x más 2 por 5x menos 6, que es la respuesta a la factorización de este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. El proceso es de trabajarlo, volver a ver qué es lo que hicimos y entonces recordar que si queremos factorizar debemos multiplicar y dividir el polinomio por el coeficiente que tenga x cuadrado. En este caso era 5. Debemos dejar indicados todos los productos excepto el del término independiente. Y entonces nos va a quedar 5 por 5x cuadrado más 4x menos 12. Queda 5x cuadrado más 4 por 5x. Y como excepto el término independiente multiplico 5 por menos 12 que da menos 60. Y ahora hacemos el cambio de variable. En lugar de 5x puedo escribir y. Por supuesto que si ustedes quieren escribir otro tipo de variable como z, m, n, cualquier otra variable también lo pueden hacer. Solo es de seguir practicando y de observar el video para ver detenidamente cada uno de los pasos que se hicieron. Cuando ya tenemos el cambio de variable, entonces factorizamos como en el caso anterior. Y más 10 por y menos 6 partido 5. Y retorno el cambio. Recuerden que y es 5x. Entonces escribo 5x y 5x. Pasamos a cancelar el 5 que está en el numerador y denominador. Y entonces la respuesta para el trinomio 5x cuadrado más 4x menos 12 es x más 2 por 5x menos 6. Vamos a hacer otro ejemplo, solo que ahora observen que en este ejemplo ya hemos omitido los pasos que usted, apreciable alumno, tiene que recordar y volver a ver en el video. 6 por w al cuadrado más 7 por w más 2. Estamos en el caso de ax cuadrado más bx más c, cuando el coeficiente aquí ya dejó de ser 1 y pasó a ser el número 6. Entonces lo primero que hacemos es multiplicar arriba y abajo por 6. Entonces aquí al principio dejamos indicadas las multiplicaciones. 6 por 6w queda indicado 6w al cuadrado. Noten que extraigo el 7 y dejo indicado la multiplicación de 6 por w. El término independiente 6 por 2 nos da 12, partido 6. Y procedo a hacer el cambio de variable. En lugar de 6 por w escribo y, que está al cuadrado, más 7y más 12. Eso me permite buscar dos números que sumados me den 7 y multiplicados me den 12. Y precisamente 4 más 3 me va a dar 7 y 4 por 3 me da 12. Ahora procedemos a factorizar 6 y 4. Como 6 y 4 tienen el factor común que es 2, divido 6 por w dentro de 2 me da 3. 4 dentro de 2 me da 2. Y también 6 por w más 3 tienen un factor común que es 3. Divido 6 por w dentro de 3 y eso nos da 2. 3 dentro de 3 nos da 1
Y aquí abajo el 6 lo podemos descomponer en dos factores, que son 2 por 3. Entonces procedemos a cancelar este 2 con este 2, este 3 con este 3, y lo que nos queda es la respuesta 3 por W más 2 por 2 por W más 1. Nuevamente vamos a eliminar aquí estos tachones para que usted pueda volver a ver el video y entonces ir viendo paso por paso cómo se resuelven los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Ahora vamos a ver un trinomio muy especial, trinomio cuadrado perfecto. En el caso de 9x cuadrado menos 30x más 25, 9x cuadrado tiene como raíz cuadrada exacta a 3x, y el tercer término, que es 25, tiene como raíz cuadrada 5. El doble producto de estas dos raíces, 2 por 3x por 5, me da 30x, que es el término central. Eso quiere decir que entonces estamos en presencia de un trinomio cuadrado perfecto. Cuando las raíces del primero y el tercer término son exactas y el doble producto de esas raíces me da el término central, entonces ese trinomio se puede factorizar como trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza? Con esas raíces que hemos encontrado, las escribimos entre paréntesis y separadas por el signo que se encuentra entre el primero y el segundo término. Regresemos a ver nuestro ejemplo. 9x cuadrado menos 30x más 25. ¿Qué signo separa el primero y segundo término? Los separa el signo menos. Entonces, como encontramos la raíz de 9x cuadrado, que es 3x, y la raíz de 25, que es 5, las escribimos entre paréntesis tal y como aparece aquí, separadas por el signo que vimos que es menos, y esto se eleva al cuadrado. Entonces eso me permite tener ya simplificado los factores que son 3x menos 5 por 3x menos 5. Y esa es la forma de factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Hasta aquí hemos llegado. Los esperamos en la próxima sesión y ha sido un gusto trabajar con ustedes.